Y le traemos a Raúl porque queremos hacer una suerte de exploración de un tema que en algún momento ya Manuel lo había analizado a profundidad de lo que está pasando también, obviamente a nivel internacional, esa implicancia a nivel doméstico en materia de cómo incide el tipo de cambio, la liquidez, no liquidez, habló mucho también en torno a eso, así que yo dejo abierta la pregunta y ustedes pueden ir intercambiando el análisis. Manuel. Yo creo que es muy interesante explorar un poco para la gente, sobre todo la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Una situación donde el dólar se desploma de una manera dramática, ¿verdad? Para la gente, generando una incertidumbre importante, ¿verdad? Sí. Las tasas de interés en guaraní empiezan a subir también por una escasez importante en ese sentido. Y nos movemos también de contramano a lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Sí. En el mundo está ocurriendo un proceso. De todo este año estuvieron ocurriendo, Paraguay estuvo moviéndose al revés de lo que al mundo le pasaba. ¿Cómo estás viendo vos, Raúl, ese tema? Y justamente estuvimos hablando con Prisa, hace 10 días más o menos estuvimos hablando. Y lo que yo siempre digo es un conjunto de cosas, ¿verdad? Porque como yo dije de un comienzo, así como cuando el tipo de cambio subió, 8.000 más o menos, ¿verdad? Acordando que nosotros empezamos el 2024, casi 7.300 terminó el 2023. 2024 tuvo una evaluación importante, cerca de 8%, terminó cerca de 7.800 y este año llegó hasta 8.000, ¿verdad? Entonces hay un contexto paralelo también que no es solo tipo de cambio, no solo balanza comercial, sino que también un tema de tasa de interés, ¿verdad? Entonces yo meto un poco en la canasta y después mete elección americana, hay un montón de otros condimentos, siempre seguirle muy de cerca a la FED. Entonces cuando hablamos con Pris, yo meto todas estas cosas y vamos quitando conclusiones juntos en eso, ¿no? Y como decís, yo siempre Paraguay o reacciona los efectos le van llegando un poco más tarde, ¿verdad? Y muchas veces te es más fácil predecir cuando van a llegar y eso, calcularle 4 o 5 meses después llega siempre acá. Pero tienes que llegar. En algún momento el mundo te arbitra. Entonces no es que te mantenés, digamos, aparte de todo eso. Entonces, cuando hablamos de tipo de cambio, tenemos esta historia de que terminamos el 23 en 7.200, cerca de 7.300. Nos fuimos un 8% de evaluación con poca explicación técnica, porque decir, inflación americana muy cerca de la de bueno, pero inflación, un déficit de balanza comercial. Con déficit, sí, pero entonces voy a decir, no debería haberse evaluado tanto, ¿verdad? Pero ocurrió, entonces lo que sí muchas veces ocurre es cuáles eran las expectativas del dólar, entonces eso fue evaluándose. Yo creo que un gran responsable aquí fueron las tasas de interés, ¿verdad? Porque con una FED, nosotros básicamente tocó 8.50 post pandemia, ¿no? Cuando hubo una inflación bastante alta. La inflación americana. No. 8.50. La tasa de interés paraguaya. Nuestra tasa de política monetaria. Nuestra TPM toca 8.5 para controlar esa inflación alta que teníamos después de la pandemia. A partir de agosto del 23, esa tasa, como dijimos, estamos concluyendo nuestra inflación de 4 más menos 2, nuestro target. Empezaron a ajustar la tasa de política monetaria, que está en 8.5. Eso empieza en agosto del 23 y termina en marzo del 24 en 6. Acá hay una expectativa de una inflación local muy controlada y una expectativa de inflación americana más controlada, pero que nunca terminó, siempre estuvo caliente. La Fed tenemos que recordarnos, en esa época estaba en 5.25, 5.50 y nosotros con una tasa de guaraní de 6. Ahí al lado. Al lado. Nunca estuvo tan corto. La tan única cerca. vez que yo vi en estos últimos 20, 25 años fue en pandemia, que la Fed estaba en 0.25 y nosotros en 0.75. Después nunca yo vi un spread entre el guaraní y el dólar de 0.50. Entonces hubo digamos, una moneda de referencia fuerte con un mercado emergente con un spread de 0.50. Hay que ver un poco qué tipo de arbitraje. Y además cuando vos tomás, un tema que es importante, cuando vos tomás, esa es la tasa nominal, ¿verdad? Así mismo. Cuando vos tomás la tasa nominal y le restás la inflación, te convierte a la tasa real. A la tasa real. Esa tasa real era menor en guaraníes que comparada con la tasa del dólar. Con la tasa del dólar, ¿verdad? Entonces, era más barato en términos reales tomar guaraníes que tomar dólares. Sí, exactamente. Y creo que es uno de los fenómenos que se empieza a agotar la cantidad de guaraníes, ¿verdad? Técnicamente no hay mejor explicación que esa. El guaraní se volvió muy barato, sí, ¿verdad? Comparando con las otras monedas. Entonces, si yo tenía un préstamo en dólar, empezaba a hacer ese análisis. ¿Sigo tomando en dólar o tomo más guaraní, 100 básicos más caro con una tasa real que me combina acá, ¿verdad? Entonces empezó a haber una guaranización. Sobre todo empresas de gran volumen, ¿verdad? Exactamente. Hablamos siempre con el corporativo, ¿verdad? El corporativo que se maneja un dígito con spread muy fino. Una cosa, en términos de plazos más o menos de esos créditos, Normalmente corto. Hasta 180 días, ponerle. En el corto es el que, digamos, reacciona más rápido,
Porque como decimos, el rollover, las renovaciones son más cortas, porque son mucho para capital operativo, de corto plazo, entonces van ajustando. Ahora, un proyecto de 5 o 10 años a una tasa en guaraní del 7,5 es un proyecto que te firmo mañana, ¿verdad? Sí. Y esas cosas empezaron a acontecer. ¿Tomo yo el dólar de largo plazo, 6,5, 7, o tomo el guaraní de 7,5, 8? En mi moneda, 7,8 menos 4. Claro. Y el otro es en la moneda donde 7 menos 2. Exacto. Entonces, en la moneda que yo pongo, genero flujo, genero mi negocio, tengo calzado todo el negocio, empezó a guaranizarse mucho. Por eso es que cuando uno ve el crecimiento de los activos comerciales, préstamos, ¿verdad? Vos ves, el sistema creció arriba del 20%, ¿verdad? El año pasado sigue a ese ritmo ahora en los interanuales, y la cartera en guaraní está cerca del 30%, lo que es guaraní de per se, ¿verdad? Entonces vos tenés que decir, hay una demanda, entonces básicamente, como yo explicamos la otra vez, el bien se vuelve más escaso, ¿verdad? Porque todo el mundo te empieza a consumir, y cuando un bien se vuelve escaso, se vuelve más caro. Y esa referencia hay una cosa que a mí me llama la atención en este proceso, ¿verdad? Que se empieza a vivir. Una de las cosas que me llama la atención es que el Banco Central mantiene las tasas bajas con una curva de tasas muy plana, ¿verdad? Muy flat, sí. Curva de tasa muy plana básicamente significa que se paga casi lo mismo por el corto plazo que por el largo plazo, lo cual no es normal. Normalmente la curva tendría que ser ascendente. Tendría que tener una pendiente con ciertos valores. Con ciertos valores. Claro. Y normalmente también, esto lo hacen las entidades bancarias, ¿verdad? En general, que son las que operan grande dentro de este tipo de negocios. Cuando vos ves las colocaciones de letras, prácticamente todas las ofertas y prácticamente todas las ofertas son de corto plazo, ¿verdad? Menos de 90 días incluso, sí, ¿verdad? Sí. Para todo lo que es letra. Entonces se desploma la cantidad de letras porque el Banco Central no toma, ¿verdad? Lo que ofrece el mercado. Sí. Se desploma la cantidad de letras, lo cual significa que tu cantidad de dinero se amplía muy, muy grandemente. Billetes en poder del público, digamos el M1, el M2, sí. Detrás de eso. Y esa cantidad de dinero se saca de vuelta del mercado a través de operaciones cambiarias del propio Banco Central. Así mismo. Entonces, ¿cómo estamos en este proceso? Porque este es el proceso que ocurrió, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió. Y justamente la hora traje un copiatini, pero tengo acá en la cabeza de las licitaciones del Central de los últimos 7 meses, ¿sí? Vos tenés el último miércoles, antes del último viernes hábil de cada mes, se hace la licitación de las letras. Y con las licitaciones de enero a julio, básicamente venció mucho más de lo que se renovó, excepto la subasta de marzo, que se tomó, ahí ese pequito más. $1.000 millones había caído. Había caído, justamente tengo sí, en guaraní. 2023 terminamos con un stock cerca de 14 billones. 2024 ya terminamos en 7.8. ¿Y la mitad? Exactamente. Y ahí están los $1.000 millones, ¿verdad? Y 2025 a julio estábamos en 5 bi. Básicamente tuviste una caída súper importante de básicamente cerca de 9 billones, ¿verdad? Lo que fue 2000. Esto también muy en línea con qué. Van a concentrarse dos tipos de intervenciones, como explicamos, las complementarias y las compensatorias, ¿no? Él tiene ciertas operaciones genuinas del mercado, que es donde compra del gobierno, del Estado, royalties, todos los flujos en dólares, e ingresa guaraní al mercado y después a través de esas mismas operaciones quita de vuelta su guaraní y como que deja cuenta cero. Pero después tiene las complementarias donde ingresa a intervenir en los mercados para evitar pico y todo eso. En el año 2024 fue 601 millones el neto. Siempre hay que mirar como el número neto. Esos 600 millones son un poquito más de 4 bi, que básicamente es de la bajada del stock. Y en este año van 301. Al numerito hace 2 semanas que tenía, ¿verdad? Entonces, eso de vuelta son 2.5 bi. Muy en línea con la bajada del stock de letra que hay. Y sobre todo los stock de letra también hay que mirar como que muchas veces las letras de regulación, que yo considero que son los activos más líquidos del mercado financiero, esos se utilizan como colchones de liquidez, ¿no? Que uno tiene que mantener ciertos ratios, ¿verdad? No es que eso puede bajar por siempre para hacer eso. Eso uno tiene que mantener. Justamente para aprovechar estas ventanillas de liquidez que te da el central, ¿no? Donde te hace líquidos, letra de regulación monetaria, bonos de AFD o bonos del Ministerio de Economía. Entonces uno tiene que mantener eso no debería bajar. Entonces cuando esto empieza a bajar, ciertos niveles son holgura de liquidez hasta cierto punto. Después decir, esto ya no puede bajar, ¿verdad? Estos son los colchones. Entonces ahí es donde empieza a escasear un poco el bien, entonces uno empieza a subir los precios, o para tomar nuevos depósitos, ¿verdad? O para no generar esa oferta, ¿verdad? Pero las renovaciones, a mí, yo hablando con empresarios, ¿verdad? De distintos rubros, me decían, las renovaciones en guaraní
yo tenía tasa de 7. Así mismo. Y las renovaciones me pasaron a 16 la tasa, ¿verdad? Por ejemplo. Está a 2 dígitos, ¿verdad? Y de acuerdo un poco. No, pero te digo, sí, gente, sí. Este es el caso más extremo. Sí, ¿verdad? así mismo. Pero empresas de primera línea, ¿verdad? No Así estamos mismo. hablando, obviamente, ahora, ¿cómo se va a dar el proceso de reversión de esto? Es la pregunta, ¿verdad? Hay una explicación también a eso. Entonces, y está empezando a acontecer. Porque muchos de los que tienen algún tipo de flujo en dólares o tienen dentro de la cadena el flujo de dólares, empiezan a comparar tasas. Vos solicitás, el que solicitó 16 en guaraní, le dije, ok, a ese plazo, vamos a poner 180 días, 90 días en guaraníes, ¿cuánto me saldría dólares? Y te dice 7. Entonces vos tenés una tasa de 9% de spread, vas a decir, no, se va a evaluar un 9%, Sí. siendo que la expectativa ahora está en el sentido contrario. Dame nomás dólares. Dame nomás dólares. Entonces, ¿qué pasa? Vos le quitas presión al guaraní, ese 16 no se Sí, colocó. el mercado naturalmente va haciendo. Va a empezar a buscar un equilibrio, va a tomar esos dólares, va a cancelar el préstamo guaraní que tenés, va a Sí. meter presión sobre el tipo de cambio para abajo, porque el banco le va a dar dólares, va a cambiar a guaraníes, cancelar su préstamo en guaraníes, entonces mete de vuelta presión sobre el tipo de cambio, eso sigue bajando un poco y la presión sobre la tasa guaraní se va bajando. Y va encontrando su equilibrio de vuelta, ¿verdad? Claro. Lo que fue una guaranización de las carteras comerciales va a ser un equilibrio de vuelta entre dólar y guaraní como antes estaba, ¿verdad? Claro, en otras palabras, lo que podemos decir es nuestro tipo de cambio, nuestra tasa de interés, estaban desequilibradas en la pospandemia, digamos, ¿verdad? Yo diría o generaba un los proceso de últimos- desequilibrio. Un poquito desequilibrado en los últimos 15 meses, sobre todo, Manuel, ¿no? 15 a 18 meses se equilibró un poquito, ¿no? Ahí podríamos decir. Yo creo que hay también una expectativa de suba de tasa en guaraní, ¿verdad? Digamos, hoy está precificado eso. De hecho, la verdad, está precificado. Especificado, una Sí, palabra brasilera, ¿verdad? Ustedes... No, de precificar, de ponerle precio. No, pero es una palabra brasilera, ¿verdad? Sí. Entonces, Ponerle precio. Ponerle precio, Ok. entonces, digamos. También acontece, Manuel, ahora yo creo que hay una expectativa diferente con respecto a la Fed de lo que había hace 12 meses, 15 meses. Hay todo un tema con Trump y Powell, todo, ¿verdad? Pero hoy vos podrías decir que se está poniendo precio a la bajada, una bajada quizás ya este año y 2 más el año que viene, ¿verdad? Y como casi un hecho, con una tasa que ya no está en el 5.25, 6.50, sino que estaba obviamente unos casi 4.50, exactamente, 100 4.25, básicos abajo de eso, ¿verdad? Entonces, el dólar guaraní ya está volviendo a su spread natural de cerca de 200, ¿verdad? Hoy día está en Sí. 175. Entonces, eso está aconteciendo. Entonces, cuando vuelva a su, digamos, su punto de equilibrio, que serían unos 200, 250, ahí se tiende también a normalizar un poco más todo, ¿verdad? En general se están ordenando mucho mejor de la ficha de lo que era hace 12, 15 meses. Pero tenemos también otras situaciones estructurales propias nuestras, ¿verdad? Una de ellas es nuestro déficit de balanza comercial que se va a profundizar este año. Así mismo. También un tema de estacionalidad que es normal, ¿verdad? Ahora comienzan las compras de fin de año, va a haber una demanda natural, digamos, sí. de dólares por parte sobre todo de los importadores, mucho más teniendo en cuenta que hay dos procesos que se están dando, ¿verdad? Un primer proceso que se está dando es que el dólar está más bajo, ¿verdad? Entonces puedo comprar más productos y puedo ofrecer a mejores precios mejores esos precios, productos para cierre de fin de año. No es lo mismo comprar a 8.000 que comprar a 7.300. Y ¿verdad? así, rápido panadero son 9% de diferencia, hermano. Así, hola, ¿qué Claro. tal en tipo de cambio? No, ¿verdad? Exactamente. Y aparte hay otro proceso que se está dando también impacto. Si vos te fijas en las importaciones de China unitariamente han bajado de precio también. Ah, el precio de importación en sí. El precio de importación, bueno, es un cálculo muy burdo, pero es básicamente cantidad dividido volumen. Ese número es más bajo hoy que el año pasado. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? También este tema comercial entre Estados Unidos y China está haciendo que sobre mucho producto en China. Y ese producto, obviamente, ellos están tratando de colocar en los distintos mercados. Paraguay es uno de ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos 5.000 millones de dólares de importaciones de China. No es un número chico, ¿verdad? Sí. Es un número importante. Para nuestra economía es muy importante. Claro, es muy importante y sobre todo afecta, por ejemplo, toda la zona fronteriza, afecta mucho también bienes de capital, afecta mucho también bienes intermedios, Sí. como agroquímicos y cosas así, ¿verdad? Entonces, estos dos procesos se están dando casi en simultáneo, que van a meter una presión también sobre el tipo de cambio. Y hay otro tema estructural que me parece muy importante también. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía hoy, no era un jugador en los mercados. Cuando yo estaba en el ministerio,
Paraguay recibía por año 660 millones de dólares. Tomaba ese dinero, obviamente, lo metía en el Banco Central y le decía, yo te voy a reclamar de eso solamente 75 millones de dólares, que eran los vencimientos de las deudas. Los vencimientos de los intereses de las deudas, porque en general las deudas se hacían todas rollover, ¿verdad? Y todas se pagaban con deuda nueva, ¿verdad? Estamos hablando de 2013, 2012. Te estoy hablando de 2013, sí. Hasta el 2013. Hoy el ingreso de Paraguay bajó a 440 millones de dólares, que es básicamente Itaipú. El compromiso de deuda, de pago de deuda en dólares, está en 750 millones. De 75 pasó a 750. Estoy hablando solamente del Estado central, no estoy hablando de Ande y compañía que podrían tener otros números inclusive, ¿verdad? Eso quiere decir que esto afecta o las reservas internacionales del Banco Central o hace que el Banco Central salga a tener que comprar esos dólares del mercado, ¿verdad? Entonces hay una presión. Hoy el Estado paraguayo está compitiendo también con el privado por los dólares, cosa que no existía anteriormente. Era una situación muy neutral la que tenía el Estado paraguayo hacia... Y esto es por el crecimiento de la deuda, fundamentalmente. Sí, justamente, el príncipe me comentó ese número hace unos días. Sí. Yo no lo tenía en el radar. Ahora, no sé si entra a competir en el mercado en sí, a competir con los otros agentes, o dentro del central, básicamente esa cuenta pasa a menos disponibilidad, ¿verdad? Porque hay que ver cómo hacen las cuentas. Pero realmente si conozco la situación de esa... Si vos mirás la cuenta del activo, que es la que está impactada dentro del Banco Central, es la cuenta, cuenta de activos internacionales netos, ¿verdad? Reservas internacionales en general. Esta es la cuenta que está impactada. Entonces, o le prestás de tu reserva y vas disminuyendo tu reserva, o salía a comprar del mercado, ¿verdad? Así mismo. Salía a comprar del mercado con un dinero que lo produce. Y pues siempre, ¿por qué es tan importante esta relación guaraní-dólar? Porque para comprar dólares necesita guaraní, ¿verdad? No puede comprar dólares con oro, no puede comprar, ¿verdad? Incluso esta fue mucho la política argentina de Milei. Milei para regular su economía lo que hizo fue ajustó la cantidad de dinero. Entonces los argentinos no tenían peso para ir a comprar los dólares. Obviamente eso frenó la suba del dólar y hizo desaparecer fundamentalmente el dólar blue. Una situación parecida está pasando en Paraguay, ¿verdad? Una situación donde no encontramos en eso. Y hay otra presión sobre la inflación que también me parece muy interesante y que tiene mucho que ver también con lo que vamos a hablar seguramente en la segunda parte del programa, que es Paraguay tenía una X cantidad de dinero, ¿verdad? Teoría cuantitativa del dinero, básicamente, si vos subís la cantidad de dinero, te sube la... Si la relación entre la cantidad de dinero y los productos es más alta, hay inflación. Exactamente. Así de sencillo. ¿Qué pasó? Hace 2 años, los paraguayos nos íbamos todos a comprar clorinda. El volumen de contrabando que había era gigantesco. Era un volumen realmente muy importante. Fíjate, yo puedo hablar de los números de esa época, no sé hoy. Cuando yo estaba en el ministerio había una situación parecida a esa y salían de Paraguay 200 millones de dólares en efectivo por mes. Ese número habrá sido mucho más grande en los últimos tiempos del gobierno pre-Milei, digamos, sí. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasó? Esos bienes desaparecieron de la canasta. Yo me iba a comprar una mayonesa a Clorinda porque salía a la mitad de precio. Hoy esa mayonesa en Clorinda sale el doble de precio de lo que cuesta acá. Entonces vengo a comprar acá. Compro en el supermercado. Y si vos mirás los datos de Producto Interno Bruto, ves crecimiento en comercio, crecimiento en servicios que están muy vinculados a una política que no es paraguaya, una política que es argentina en realidad. ¿Verdad? Ese impacto es un impacto significativo. Entonces la cantidad de bienes se achicó relativamente a la cantidad de dinero. Y vos mirás la cantidad de dinero y en términos reales sigue creciendo. Sigue creciendo. Entonces, obviamente tenés presión sobre la inflación también. Sí. Estas son causas monetarias de la inflación, ¿verdad?
Y creo que por acá está mucho la preocupación también del gobierno que llama a todos estos temas de precios y compañía, ¿verdad? Que es lo que queremos hablar después, justamente, y que a mí me parece que están disparando para cualquier lado, ¿verdad? Pero esta es una posición personal mía, ¿verdad? ¿Cómo vos ves también esta situación en términos de impactos de precios y compañía? Yo creo que mira, cuando Milei sube, creo que sube a comienzo del 24, ¿verdad? Sí, fin del 23. Fin del 23, creo que ellos suben en noviembre, diciembre. Pero sí, por ejemplo, nosotros tuvimos unas primeras reuniones justamente con empresarios y todo eso, hacia febrero, marzo del 24, para ver un poco qué sentían en el impacto. Y yo me acuerdo puntualmente del rubro de distribución de combustible. Sí, ese disparó así. Exactamente, por eso digo, ese número se me quedó acá. Ellos me decían que estimaban más o menos que 22 millones de litros, creo, si no me acuerdo bien el número, era lo que pasaban del otro lado a comprar, básicamente iban al otro lado a comprar. Y cuando se regulariza esto, ellos dicen aumentamos las ventas en 60 millones, que otra era como 3 veces lo que estaban estimando, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo veo que se activa toda una cadena, porque vos tenés que empezar a importar más, ¿verdad? Esas importaciones vienen en dólares, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas que empiezan a afectar ya tanto todo el tema del flujo de la liquidez, el tipo de cambio, porque vos tenés que traer, como vos decís, hay que empezar a traer más productos para que esa ecuación siga, porque la demanda está ahí, ¿verdad? Solamente que pasó desde el lado del puente, ¿verdad? No, pues si vos achicás la cantidad de productos, tenés inflación. Tenés inflación. Y de hecho se achicó la cantidad de productos. Y lo Por que eso pasa también que, tenés inflación. Lo que pasa es que hay que ver cuántas mayonesas vos comprabas porque estaba a mitad de precio y realmente cuál es tu poder adquisitivo. Puedes comprar una mayonesa a su precio real de este lado. No, pero por ¿verdad? eso estábamos viendo datos de una encuesta, por ejemplo, que hoy la principal preocupación de la gente es la canasta familiar. Obviamente es la canasta familiar, porque esa mayonesa que me costaba a mí 5.000, ahora me cuesta 10.000, porque en Argentina cuesta 15.000, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente entré a jugar un partido distinto, ¿verdad? Y la cantidad de dinero que antes me alcanzaba con esos precios más bajos, hoy no me alcanza. Entonces, hay una presión significativa sobre los precios por ese lado. En este sentido, una de las posiciones debería ser, y creo que los bancos están pensando esto, ¿verdad? Yo digo por los números que veo, nomás, no por haber hablado con nadie en especial, sino por los números, veo que nosotros necesitamos una tasa de interés más alta y reducir la cantidad de guaraníes, ¿verdad? Este proceso, y esto debe ser natural con este proceso de ajuste entre guaraní y dólar que también se está empezando a dar, ¿verdad? Y yo creo que hoy el mercado le puso precio a eso, ¿no? Y automáticamente esa escasez se dio. ¿Verdad? Ya se dio y consecuencia de eso los precios que hay, ¿verdad? Si bien tu TPM se quedó en 6 como referencia, quizá para mi gusto una curva un poco, digamos, muy plana, porque sin pendiente. Yo siempre comparo un poco la pendiente histórica de la letra, de año y medio, que es la que yo uso como referencia, de 540 días, siempre fue menos de 120, 130 puntos. Sí. Hoy está en 70 puntos, 80, está la pendiente queda muy plana, queda. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ahí hay algo que capturar todavía de precio para normalizar un poco la pendiente histórica, ¿verdad? Porque venimos obviamente de un tema de pandemia, 2021, con obviamente un tipo de precio, después eso subió mucho, casi a 2 dígitos, ¿verdad? Las letras llegaron a 9.90 y eso después de vuelta se ajustó totalmente para abajo una vez que la inflación se controló. Yo creo que hay todavía unas correcciones de precio que hacer ahí en el corto plazo como referencia. Y yo creo que eso el mercado clasificó en estos últimos 4 meses. Básicamente vos tenés préstamo cooperativo a 2 dígitos. Y es donde se está. Y el tema de las letras. Y si no te gusta, te joroba. Hay que ver qué hacer. Ahí es donde podría vos tener un riesgo de que se te enfríe un poco la economía, de un proyecto que vos que a 8-9% te salía, al 12-13 no sale. Entonces parás un poco algunas cosas. Entonces tenés ese riesgo de enfriar. Pero eso es lo que pasa. Básicamente lo que yo digo, el mercado mismo empezó a precificar eso. Y con el tema de las letras es, si bien se acepta, ¿verdad?, letras a esos precios, hay un montón que se rechaza a otros precios. Sí. Porque digamos que el mercado le pone precio a la letra año al 7,5, al 8. Yo compraría ese precio, pero dentro de la política no está que esos precios sean aceptados. No acepta. Entonces por eso también hay un poco más, eso vence, no se renueva, entra al mercado, pero los precios están. Hay ciertas marcaciones que el mercado está diciendo. A lo que me refiero, el Banco Central no está aceptando esos precios. Sí. Porque cree que el valor tiene que estar más bajo para extender la cantidad de dinero. Exactamente, para extender también. Sin embargo, la cantidad de dinero hoy es muy grande para la cantidad de bienes que tenemos.
Ese es el cálculo que habría que hacer ahí para justamente... Y te digo por el va a tema del decir, contrabando, ¿verdad? sí. Por el tema del fin del contrabando. Nosotros sencillamente a ver, si vos antes comprabas 2 mayonesas, vamos a traer el ejemplo, ¿verdad? O 2 mayonesas. El tema de la carne. Acá entraba carne argentina a lo bestia, entraba en el 2023. De contrabando, ¿verdad? Vos te ibas y comprabas, creía que compraba una vaca paraguaya. Mentira, no, era una vaca paraguaya. Ese proceso se acabó. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Se achica la cantidad de carne que hay, suben todos los precios, ¿verdad? Por eso tenés 22% de aumento en el producto que mayor participación tiene dentro de la canasta, que es la carne, ¿verdad? Entonces, hay un proceso monetario que está sosteniendo esto. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué es lo que está pasando? Le están tirando más. Yo creo que están tratando de apagar un poco el juego con nafta, ¿verdad? No sé si con nafta, pero tal vez con gasoil, ¿verdad? Que se quema menos fuerte, ¿verdad? Que al final es una cuestión medio paradójica, ¿verdad? Porque necesitas una tasa de interés un poco más elevada para tener la cantidad de dinero adecuada que necesitas en el mercado, ¿verdad? Y eso va a hacer bajar las tasas privadas también. Porque debería regularizar el sistema, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la perspectiva que tienen desde el sector, Raúl, con respecto a la tasa? A la tasa yo creo que hay un efecto que, como le comentaba, que para mi gusto estaba como muy pegada a la moneda dura y ese proceso ahí se está desprendiendo, pero a consecuencia que la moneda dura es la que se está tomando ablandando, ¿sí? Ahora, por el lado de lo que es mercado local, yo veo que el mercado local ya le puso precio a eso más alto, porque justamente el bien estaba escaseando ya, ¿verdad? Entonces ya le puso, ya automáticamente ya se puso precio ahí, ya se precificó, como lo digo yo. Sí. Entonces, eso ocurrió porque yo sí quería seguir creciendo, que de hecho estamos creciendo a este ritmo de 20-30% en las carteras guaraníes, necesito tomar guaraníes de algún lado. Entonces esos guaraníes cada vez empezaron a volver más caros, ¿verdad? Entonces el mercado ya le puso precio a eso más caro. Automáticamente para regular esta... Claro, el que tiene guaraní es el rey ahora. Exacto. Hoy conseguir precios que históricamente no conseguía en ningún lado, ¿verdad? Entonces hoy tú tienes guaraní, puedes elegir dónde colocar. Para CDA, los bonos que salen a emitirse ahora, ¿es 2 dígitos o nadie quiere hablar contigo, ¿verdad? Sí. Entonces eso automáticamente implica que los préstamos comerciales son más caros y eso regula el precio, porque como dice, bueno, al 16 no va a tomar. Entonces va a empezar a analizar, ¿toma dólares o dejo de hacer la inversión? Entonces eso se empieza o espero nomás, ya va a llegar. Cuando llega a 8 o 9, de vuelta estoy en el... Entonces eso se regula por precio también del otro lado. Pero eso tiene otra consecuencia, que se te puede enfriar un poco la economía, el proyecto que tenía que salir no sale, o yo compro menos mercadería y hago menos negocio a fin de año. ¿Cómo ves vos? Todo eso tiene su consecuencia. ¿Cómo ves vos que te va a impactar la situación internacional en todo esto? ¿Cuál de las situaciones internacionales? Ya estábamos en la conferencia bancaria, ¿no? Con este depositor brasileño que me hace un capo que le puso trambulencia, ¿verdad? Que le puso el término trambulencia y vos, solo efecto Trump y economía americana, tarifa, tenés todo podemos hablar 3 días, podemos hablar acá, sí. Y cada media hora cambia de vuelta, ¿verdad? Porque con Prince estuvimos hablando el jueves pasado, sí. Y veníamos un fin de semana donde habló 3 veces con el presidente chino, arregló con la Unión Europea, cerró con Japón, metió lo de Brasil a 50. A la Unión Europea, no es que arregló, ¿verdad? Arregló diplomática. Después le puso la tarifa a Brasil. A la Úrsula, esta de la... Entonces... Y eso pasó en 4 días, ¿verdad? Entonces, y después ahora, no te pongo en stand-by, a vos te estiro, no, para vos entró ya, para vos el primero, vos te entró. Entonces, ahí tenés todo un capítulo, ¿verdad? Sí, es respecto a eso. Y tenés varias perspectivas, ¿verdad? Por ejemplo, un dólar más débil, ¿verdad? A nivel, cuando vos le comparas contra el DXY, ¿verdad? El DXY y todo eso, contra las canastas, va a tener un dólar más débil. Es algo que mucho relaciona acá con el guaraní, pero yo creo que son efectos un poco... diferente. Sí, algo como que comentamos al comienzo, ¿verdad? Llega el efecto después de 4 o 5 meses, ¿verdad? Sí. Se ajusta para abajo. Eso ya venía ocurriendo desde la campaña de Trump, cuando decía que iba a hacer varias cosas, vos le ponías precio a lo que creía que sí, a lo que creía que no, ¿verdad? Y después cuando se empiezan a concretar las cosas que decía. Entonces, un dólar más flaco, sí. Una economía americana que tiene que ver un poquito, ¿qué tanto va para allá? ¿Qué tanta fuerza agarra ese? O, por ejemplo, muchas veces la tarifa pasa a ser un impuesto, ¿verdad? Básicamente un producto importado te sale mucho más caro y si tiene reemplazo, si tiene un bien sustituto adentro, no, ¿verdad? Estados Unidos está actuando como si fuese un shopping, ¿verdad? Uh-huh. Y te dice, vos querés venir a comprar acá todo es más caro.
Si querés venir a comprar acá, entrar acá es más caro. Si querés vender acá, entrar acá es más caro. Este es el shopping chuchi de la ciudad. No es el shopping en marginal. Le estoy renovando toda la Claro. infra, le estoy haciendo nueva pintura. Incluso escuché la otra vez que ahora, viste que va a subir el costo de la visa a Estados Unidos. También. Creo que sube en octubre. Escuchar, A 450, 3 veces el precio más o menos que tenía, o 4 veces el precio que tenía. Pero no solamente eso. Uh-huh. ¿Te querés ir de vacaciones a Estados Unidos? Tenés que dejar $15,000. Dejar. Tenés que dejar $15,000 depositados. Cuando volvés te devuelvo. Para que no te quede. O sea, esta también es una de las posiciones que el gobierno americano está pensando seriamente. Es restringir, es cerrarse. Y en este mundo, ¿qué es lo que pasa? Empieza a sobrar mercadería, ¿verdad? Sí. Empieza a sobrar mercadería y una mercadería que todos los países están buscando. Fíjate que la Unión Europea, a mí me impresiona cómo agachó la cabeza, ¿verdad? La Unión Europea, uno lo que se le podía plantar a Trump. Agachó la cabeza y dijo 15%, está bien el 15%, es espectacular. Por eso, me imagino que alguien está haciendo números atrás de eso, ¿verdad? Trump, ¿verdad? Sí. No, claro que hay algunos números, pero... Pero es justamente ayer en esta charla me pareció un punto muy interesante también y que creo que vale la pena recalcar, ¿verdad? Que justamente el país que está poniendo tarifa a todos es el país que tiene más multinacionales alrededor del mundo, ¿verdad? Sí. Si vos le pagaras con la misma moneda, realmente él debería ser... Obviamente cuesta pagarle con la misma moneda por el tipo de empresa que tiene. Fíjate una cosa. Sí. Trump está tomando solamente el tránsito de bienes, no de servicios. Uh-huh. Es claro. Y donde tiene la empresa... Pero acá seguramente un montón de gente nos está escuchando por Instagram, que son todos servicios americanos. Todo, vos tenés... o está viendo Netflix. Sí. Claro. No, o vos básicamente todos usamos el sistema, el paquete de Microsoft en la computadora. Correcto. Y tu buscador es Google, ¿verdad? Y tu inteligencia artificial, por ejemplo... termina en ChatGPT, todos americanos. Que todos son americanos y son servicios, ¿verdad? Y son las empresas con un procesador de Nvidia y son las empresas que valen todo. ¿Cómo es lo de Brasil? ¿Verdad? Porque ese de Brasil no es un problema económico, eso es un problema político. Sí, yo creo que ahí ya entramos en otro tema de más de política que de números. Sí, porque de vuelta, cuando vos bajás los números justamente el expositor, de vuelta le iba a mencionar, el expositor trajo, ¿verdad? Para la balanza comercial Estados Unidos-Brasil es con superávit para Estados Unidos. Sí. No es que yo tengo que compensar una cuota. En bienes. Sí, en bienes. No el hay, servicio es gigantemente superavitario. Exactamente. Entonces, no es un tema de números ni que había algo que arreglar o compensar, ¿verdad? Entonces, yo creo que habría que ver un poco... Este es un tema político, ¿verdad? Uh-huh. Es un tema político vinculado a la relación de Trump con Bolsonaro. Posiblemente termina y todo. Sí. Pero una cuestión que es interesante es, hay una serie de productos donde uno no le puede dejar comprar a Brasil. A ver, vos no le compras carne a Brasil, está frito. Vos no le compras azúcar a Brasil. Jugo de naranja. Jugo de naranja. La naranja, la participación del mercado en el mundo, también en Estados Unidos, es terrible, ¿verdad? Entonces, yo no sé exactamente si la tarifa, viste que iba sobre hierro, si iba sobre algún sector puntual y puso como excepciones otro. Viste que después te agrega... Te cobro 50, ahí sale el título grande así, pero después te digo, no, excepto naranja, azúcar, claro. Todo lo que le conviene a ellos. Claro, entonces yo muchas de las letras chicas, para serte honesto, no leí, pero yo creo que como decís... Una lista de 70 productos, yo leí los productos. Sí, ok. Estaba medio tecoreí en mi casa y tenía tiempo para mirar, así miré uno a uno. Uno a uno todos los productos. Entonces hay que ver que el título y como decís, es que realmente lo que pongo la tarifa y en cuál no, porque como decís, hay cosas que no puede dejar. Nosotros tenemos que liberarlo a Raúl en aproximadamente 3 minutos. Si querés cerrar con alguna pregunta puntual, Manuel, o lo vamos despidiendo como conclusión, reflexiones finales. Una reflexión de... Sí. Siempre la gente quiere saber, bueno, yo tiro ahí, Manuel, si de repente vos no tenés ahí en mente. Quedan como 4 meses aproximadamente. 4 meses y 22 días. Algo así, sí. Y la gente siempre está como expectante del tipo de cambio. Cuando a Manuel se le hace esa pregunta, ¿qué esperar con el dólar en lo que queda del segundo semestre, básicamente? Y, bueno, yo no tengo la bola mágica y capaz de tu respuesta sea casi la misma. Pero, ¿cuál es o cuáles son los factores que hay que considerar o qué es lo que se podría esperar para los siguientes meses en materia de tipo de cambio? Yo creo que la dinámica de fin de año, como también Manuel mencionó, es bastante marcada. Uno empieza a traer bienes... Empieza a comprar ahora y a pagar la cuenta a medida que se acerca a fin de año, ¿verdad? Sí. Entonces, normalmente, históricamente, y yo creo que algo que se repite, que hay una presión sobre el tipo de cambio para arriba en los últimos 3-4 meses, hasta noviembre, ¿verdad?
Diciembre básicamente ya toca vender, ¿no? Y ir cobrando. ¿Qué acontece? Y va muy en línea con lo que comentamos hace 10 días no cambió mucho. El dólar, de hecho, bajó un poco más en estos días, hasta abajo de 7.300 ya hoy. Sí. Terminó 2.70, 2.90 terminó ayer. Entonces lo que veíamos es que hay todavía a medida que esto se va balanceando de vuelta, todas las carteras comerciales y esto, va a seguir ocurriendo esto, tomando dólares, cancelando guaraní, eso mete un poco de presión. Entonces nosotros le veíamos todavía una pequeña bajada al tipo de cambio, tiene un poquito de espacio todavía. Y a partir de que tan bajo ahí hay como un 3-4% hacia arriba nuevamente por la demanda, que hay mucha más demanda que oferta, ¿no? Entonces tiene después un ciclo normal que yo creo que se podría volver a repetir, de subir hacia fin de año, ¿no? Pero no a los niveles donde está, sino que algo un poco más ya, de acuerdo que tanta demanda haya, y un poquito donde BCP también ve que no se creen esos picos. Sí, algo que a diferencia de otros años yo estoy encontrando ahora es que hay mucha gente cerrando ya forward. Aprovechando que tenés un spot en 7.300, ok, te cierro ya un forward a 7.400, 7.500 para octubre, para diciembre, ¿no? Entonces van comprando ya... ¿Qué tasa te da eso en guaraní? Porque al final es una tasa. No, eso, al ¿verdad? final es la tasa de hoy de 2 dígitos, claro. pero con un spot muchísimo más bajo. Claro. Entonces, si vos tenías tu presupuesto, cuando hiciste tu presupuesto 2024, allá hacia... Tenía 8.500. Ah, eso voy. Cuando vos hiciste tu presupuesto, el presupuesto del 2025, todo el mundo cierra hacia noviembre del 24, ¿no? Hacia octubre del 24, vos cerrás y decís, en ese momento el dólar estaba a 7.800. Entonces yo digo, ok, voy a calcular 8.000, 8.100, es mi presupuesto 2025. Hoy tenés a 7.300. Claro, O sea, comprar rápido y cerrar. comprar todo lo que puedas cuando puedas. Entonces, hoy día no hay caja, haces derivado. Y en, Sí. en el mercado de FX tenemos Y hay derivado. mucho forward. Hay Hay más mucha venta de forward. está habiendo mucho más de lo que solía haber, ¿verdad? Entonces vos ves gente ya importadores, ¿no? O gente con obligación en dólares cerrando forward a septiembre, a octubre, a noviembre. Entonces, compras que iban a ocurrir en ese momento están ocurriendo ya hoy. Entonces, digamos que del 100% de demanda que va a tener los próximos 4 meses, vas a tener 90 quizás ya ahora. Y hay que ver cuánto más aumenta ese número. Entonces también va a haber Sí, una menor tenés presión. también otra cosa, ¿verdad? Ujú. Tenés también... La soja no se acabó tan rápido este año por la situación argentina nomás también, ¿verdad? Pero nosotros tenemos 1 millón de toneladas menos de soja y tenemos una soja $50 más barata, más bajo, sí. más barata que el año. Entonces, ahí hay unos 600, 700 millones de dólares que van a dejar de entrar, ¿verdad? Que también va a generar una presión hacia arriba. Pero la carne compensa mucho. La carne compensa y compensa todo el año, ¿verdad? Porque viste que antes me era muy marcado los primeros 5 meses, vos tenías soja, cobraba la soja y cambiaba a guaraní. Sí. También hablé con Prince hace 10 días más o menos y también vos vas a tener bien esos datos. Es que esa cadena de soja cada vez está más dolarizada. La cadena de soja, y, sí. y el tipo de cambio te afecta a lo que cambiaba guaraní. No, Que no es lo más o menos un 20% Sí, estimamos y nosotros. ese número inclusive se va achicando otra vez después porque vos sabes, el campo ya compra en dólares, la camioneta compra en dólares, el tractor está en dólares, las semillas están en Lo dólares. que paga es salario, gasoil impuesto. Y impuesto. y gasoil. Y, sí. y eso es lo que paga. El flete creo que sí en guaraní, ¿verdad? Que sería gasoil y eso. Entonces esa cadena está cada vez más dolarizada y lo que te afecta al tipo de cambio es cuánto cambias a la moneda local, no lo que ingresa. Ingresa lo que te afecta es el flujo, las compensaciones y todo eso. Entonces, y la cadena de carne que se agregó a todo el año. Antes dólar era concentrado los primeros 5 meses, carne te da una estacionalidad que todo el año estás exportando carne. Sí, pero vos sabés que Más y sigue- menos, ¿verdad? seguimos nosotros teniendo nuestra fecha ¿De concentración? nuestra Cuando- caída de volumen post septiembre, ¿verdad? Tenés, seguro. En carne. Ah, en carne, ok. En carne estoy diciendo, porque carne es... Y además hay otra situación, ¿verdad? Esta situación de Brasil, uno de los productos afectados por la situación con Trump es la carne, ¿verdad? Si vos mirás hoy precio de ganado está mucho más barato en Brasil que en Paraguay. Claro. Posiblemente tengamos... No, ese es otro punto, que, como vos mencionaste, como el producto chino está más barato, mm, también va a ocurrir donde estas producto tarifas... brasilero. Exactamente. Sí. Por eso te digo, esa lista que vos mencionaste de las 70 es súper importante ponerle un ojo a eso, porque eso va a ser producto que si se está produciendo va a empezar a sobrar. sí, Y cuando algo sobra uno sale a liquidar. claro. Entonces hay que estar atentos a esa lista. ¿Sí?